El despertar bajo la tierra del olvido. En lo más profundo del sudeste de Turquía, entre colinas áridas y un silencio que parece arrastrar milenios de misterio, yace un lugar que desafía todo lo que creíamos saber sobre el origen de la civilización. Un montículo de tierra olvidado durante más de 12.000 años, sepultado intencionalmente, como si alguien hubiera querido esconder algo demasiado poderoso para ser comprendido. Su nombre, en el idioma local, significa colina del ombligo. Göbekli Tepe. Imagina el amanecer rozando las piedras antiguas, la luz dorada filtrándose sobre pilares tallados con figuras de animales, símbolos y formas que no deberían existir en una era anterior a la escritura, antes incluso del nacimiento de la agricultura. Estas piedras fueron colocadas allí cuando el hielo aún cubría parte del planeta, cuando el ser humano apenas estaba dejando atrás la caza y la recolección. Y sin embargo, aquel pueblo que según la historia oficial aún vivía en chozas de barro, erigió una construcción monumental, con una precisión arquitectónica que rivaliza con las grandes pirámides egipcias, levantadas más de 7.000 años después. Göbekli Tepe no solo es un sitio arqueológico, es una herida abierta en la línea del tiempo, un testimonio imposible. ¿Cómo pudieron nuestros antepasados, sin herramientas de metal ni sistemas de transporte avanzados, mover y levantar columnas de piedra que pesan más de 20 toneladas? ¿De dónde obtuvieron los conocimientos para tallar relieves con una maestría casi escultórica, representando animales que parecían tener significados sagrados o cósmicos? Y sobre todo, ¿por qué lo enterraron como si quisieran protegerlo o sellarlo? Las respuestas son tan inquietantes como las preguntas. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar el sitio en 1994, encabezados por el investigador alemán Klaus Schmidt, se dieron cuenta de que aquello no era un simple asentamiento. Era un templo, un santuario construido miles de años antes de que los templos existieran. Su descubrimiento fue un golpe devastador para la historia oficial. Hasta entonces, se creía que la religión había nacido después de la agricultura, como consecuencia de la vida sedentaria. Pero Göbekli Tepe invertía esa lógica. Aquí, la espiritualidad precedía al pan, el símbolo precedía al arado. La fe y no la necesidad había unido a los seres humanos. Los pilares en forma de T parecen representar figuras humanas estilizadas. Algunos llevan manos talladas, cinturones, taparrabos. Es como si fueran guardianes pétreos de un conocimiento perdido. Los animales grabados, zorros, serpientes, escorpiones, buitres, jabalíes, parecen formar un lenguaje simbólico, una escritura primigenia que aún no hemos logrado descifrar. Muchos creen que cada figura representa constelaciones, ciclos astronómicos o incluso mensajes del cielo a la tierra. Pero lo más desconcertante no es su construcción ni su edad. Lo verdaderamente perturbador es la intención. Göbekli Tepe fue enterrado deliberadamente alrededor del año 7800 a.C. No por la naturaleza, sino por manos humanas, como si sus creadores hubiesen querido sellar un conocimiento que ya no debía ser revelado. ¿Fue una ofrenda a los dioses, un ritual de cierre, o un intento desesperado por proteger los secretos de una era anterior al diluvio? Algunos investigadores sugieren que Göbekli Tepe pudo haber sido el último vestigio de una civilización desaparecida, una que existió antes del cataclismo global que marcó el fin de la última era glacial. Otros, más audaces, hablan de una herencia ancestral, de maestros llegados de los cielos, de instructores que enseñaron al ser humano el lenguaje de las estrellas, la piedra y la geometría sagrada.
Sea cual sea la verdad, Göbekli Tepe es un punto de inflexión en nuestra historia. Es como si la humanidad hubiese intentado esconder sus primeros recuerdos. Un santuario enterrado bajo el tiempo, esperando que alguien, quizás nosotros, lo recordara. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti se estremece al oír esto. Porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver la historia humana. Göbekli Tepe no es solo un sitio arqueológico, es un mensaje. Un eco de otro mundo, tallado en piedra. Los constructores del silencio. Cuando Klaus Schmidt comenzó a excavar aquel montículo polvoriento en el año 1994, jamás imaginó que estaba a punto de desenterrar la semilla más antigua de la espiritualidad humana. Göbekli Tepe, con sus anillos de piedra dispuestos en círculos concéntricos, parecía un portal que conectaba el cielo y la tierra. Cada pilar, cada relieve, cada figura grabada parecía responder a un orden invisible. No era una aldea, no era un cementerio, ni un refugio, era un santuario. Y eso lo cambiaba todo. Hasta ese momento, los arqueólogos creían que el ser humano había aprendido a construir templos después de establecer aldeas, cultivar trigo y domesticar animales. La historia se había contado siempre así. Primero la agricultura, luego la civilización. Pero Göbekli Tepe destrozó esa línea evolutiva como un trueno sobre una piedra milenaria. Aquí, en las entrañas de Anatolia, surgía una verdad completamente distinta. Los seres humanos se unieron primero para adorar y luego para sobrevivir. La religión no fue consecuencia de la civilización, sino su causa. Los círculos de piedra de Göbekli Tepe no están dispuestos al azar. Algunos investigadores han descubierto alineaciones astronómicas que apuntan a constelaciones específicas, como Orión, Leo y Tauro. Las figuras de buitres y serpientes podrían representar cuerpos celestes o símbolos del renacimiento. Incluso se ha sugerido que el sitio fue un observatorio ceremonial para registrar los movimientos de las estrellas, las estaciones y quizás los cataclismos cósmicos. En sus muros se esconde un conocimiento astronómico inexplicable para una humanidad preagrícola. Pero ¿quiénes fueron los constructores de este santuario? No dejaron tumbas, herramientas ni rastros de vida cotidiana, como si hubieran aparecido únicamente para levantarlo y luego desaparecer. Schmidt solía decir que Göbekli Tepe era una catedral sobre la colina, levantada por manos que no comprendían plenamente el poder de lo que estaban construyendo, pero que obedecían a un propósito superior, un propósito que hasta hoy permanece oculto. Los pilares en forma de T, algunos de más de 5 metros de altura, representan figuras humanas sin rostro, con brazos cruzados sobre el pecho. Son los guardianes del templo, los intermediarios entre el cielo y la tierra. En ellos, los relieves muestran animales tallados con precisión casi fotográfica. Jabalíes, grullas, zorros, serpientes, leones. Ninguno parece estar allí por casualidad. Los antiguos no hacían arte por simple estética. Cada símbolo era una palabra dentro de un lenguaje olvidado. Algunos arqueólogos creen que representan clanes o espíritus totémicos. Otros que narran un mito cósmico, un mensaje codificado sobre el origen del mundo. Pero hay un detalle aún más inquietante. Göbekli Tepe no muestra señales de vida diaria. No hay restos de casas, ni utensilios domésticos, ni cementerios. Todo apunta a que era un lugar puramente ceremonial, un sitio de peregrinación. La gente llegaba desde kilómetros de distancia para participar en rituales que unían a la comunidad, reforzaban la identidad colectiva y alimentaban una fe que precedía a toda organización política conocida. Era la primera manifestación de algo que cambiaría para siempre al ser humano, la necesidad de creer.
¿Acaso fue aquí donde comenzó la idea de los dioses? ¿Fue Göbekli Tepe el punto de partida del alma humana buscando respuestas en el infinito? Si es así, entonces el ombligo del mundo no era solo una metáfora. Era literalmente el lugar donde la humanidad empezó a mirarse hacia adentro y hacia el cielo al mismo tiempo. Y sin embargo, algo ocurrió. Algo tan grande que llevó a sus constructores a enterrar el santuario con sus propias manos. Capas de tierra cuidadosamente colocadas cubrieron los círculos sagrados. Piedra sobre piedra, siglo tras siglo, hasta desaparecer por completo bajo el polvo del tiempo. ¿Fue miedo? ¿Un pacto? ¿O una despedida de una era condenada a olvidarse? Cada excavación revela una capa más profunda del misterio, y cada hallazgo sugiere que lo que yace bajo la colina podría ser solo el principio. Se estima que apenas el 5% del sitio ha sido excavado. El resto continúa bajo tierra, dormido, esperando. Algunos creen que lo que se descubrirá allí podría reescribir la historia humana. Otros temen que al hacerlo despertemos fuerzas, memorias o conocimientos que nuestros antepasados intentaron sellar. Porque Göbekli Tepe no solo cambió la arqueología, cambió el relato de quiénes somos. Suscríbete si sientes que la historia oficial ya no te convence. Porque lo que estás escuchando no es solo arqueología, es el eco de un pasado que aún nos observa desde la piedra. El lenguaje de las piedras y la memoria del alma Göbekli Tepe no solo fue un lugar de culto, fue una escuela del espíritu, una obra tallada en piedra, pero escrita con el lenguaje del alma humana. Cada símbolo que adorna sus pilares parece una semilla de algo más profundo. La conciencia del ser humano despertando por primera vez a su propia existencia. Allí, en medio de la nada, hace más de 12.000 años, un grupo de hombres y mujeres miró el cielo y comprendió que había algo más allá de su hambre y de su miedo. Comprendieron que el universo no era una casualidad, sino una conversación. Los animales grabados en los muros no son simples figuras decorativas, representan las fuerzas invisibles que gobiernan la naturaleza. La serpiente que asciende podría simbolizar la energía vital que recorre el cuerpo humano, lo que hoy llamaríamos el Kundalini, la fuerza que despierta la conciencia dormida. El buitre, con sus alas extendidas, podría ser el mensajero del tránsito entre mundos, lo terrenal y lo celestial, la vida y la muerte. Y el jabalí, figura recurrente, parece evocar la lucha interior, el impulso instintivo que el ser humano debía aprender a dominar para ascender espiritualmente. Göbekli Tepe, en ese sentido, no solo era un templo, era un espejo del alma. Cada piedra parece hablar, aunque en un idioma que olvidamos, un idioma que no se pronunciaba con la boca, sino con la energía. Quizás por eso, los que lo construyeron no necesitaban escribir, sabían sentir. El templo era una antena, un circuito abierto entre la tierra y las estrellas, y los rituales que allí se realizaban buscaban sintonizar la frecuencia del ser humano con la del cosmos. Era la primera forma de meditación colectiva, una comunión energética entre los hombres y los dioses. Algunos investigadores contemporáneos, fascinados por su orientación astronómica, creen que Göbekli Tepe fue una especie de mapa cósmico. Sus columnas dispuestas en círculo recuerdan el símbolo universal de la eternidad. El círculo no tiene principio ni fin, y en ese ciclo se esconde el mensaje esencial de la existencia. Todo nace, muere y renace. Cada pilar podría representar una era cósmica, una transición en el gran reloj del universo. Y cuando una era llegaba a su fin, los constructores sellaban el círculo, lo enterraban y levantaban otro más arriba, marcando el comienzo de un nuevo ciclo.
De ser así, Göbekli Tepe no sería una simple ruina, sino un archivo espiritual, una biblioteca pétrea, donde la humanidad dejó grabado su propio despertar. Un testamento del momento en que la conciencia humana se volvió sagrada. Piensa en ello. Los arqueólogos estiman que este santuario fue erigido alrededor del año 9500 a.C., cuando el mundo salía de la última era glacial. El planeta estaba cambiando. Los glaciares se derretían. El clima se volvía cálido. Los mares subían. Para aquellos pueblos, el cielo y la tierra estaban vivos, en mutación constante. El caos del mundo exterior era un reflejo del caos interior. Y frente a ese abismo, el ser humano decidió crear un símbolo de conexión. Göbekli Tepe fue esa respuesta. Una arquitectura espiritual para recordar que, incluso en medio del fin del mundo, el alma puede despertar. Quizás por eso fue enterrado, porque su propósito no era durar para siempre, sino ser recordado en el momento adecuado. Tal vez sus constructores sabían que llegaría un tiempo en el que la humanidad olvidaría su origen espiritual y se perdería en su propio ego. Y tal vez esperaban que, al desenterrarlo, volveríamos a recordar. Göbekli Tepe no es solo el vestigio del pasado. Es una invitación del universo a recordar que somos parte de una conciencia mucho más grande. Una prueba de que la historia humana no comenzó con la guerra, ni con el comercio, ni con el poder, sino con la búsqueda del alma. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti resuena con este llamado, porque puede que este templo no esté tan lejos de ti como crees. Quizás cada uno de nosotros es una piedra de ese santuario invisible que conecta la mente humana con la vastedad del cosmos. Los guardianes del conocimiento prohibido. Durante años, la ciencia ha intentado explicar Göbekli Tepe dentro de los límites de la lógica arqueológica. Sin embargo, cuanto más se estudia, más parece desafiar las leyes conocidas de la evolución humana. No debería existir. Su perfección, su antigüedad, su simbolismo, todo lo que encierra contradice la cronología aceptada. Y esa contradicción ha dado origen a una pregunta que incomoda incluso a los más escépticos. ¿Quién enseñó a los primeros humanos a construir algo así? Los cazadores-recolectores del 10º milenio antes de Cristo no poseían herramientas de metal, ni rueda, ni escritura, ni agricultura. Eran, según la historia oficial, nómadas primitivos. Pero lo que levantaron en la colina de Anatolia demuestra una ingeniería avanzada, un dominio del simbolismo y una coordinación social que solo se atribuye a civilizaciones mucho más tardías. ¿Cómo es posible que un grupo de hombres que aún dependían de la caza tuviera la capacidad de mover bloques de 20 toneladas y colocarlos con una precisión casi matemática? Algunos arqueólogos se aferran a la explicación materialista. Miles de personas pudieron colaborar durante generaciones, impulsadas por una fe colectiva. Pero otros investigadores, menos convencionales, plantean una hipótesis más inquietante. Göbekli Tepe fue construido con la guía de un conocimiento externo, un saber que no pertenecía a la Tierra. Los mitos de antiguas civilizaciones, desde los sumerios hasta los mayas, hablan de instructores divinos que descendieron del cielo para enseñar a la humanidad las artes, la agricultura, la astronomía y el lenguaje. Seres conocidos como los Anunnaki, los vigilantes o los hijos de las estrellas. Y muchos creen que Göbekli Tepe podría ser el primer registro físico de ese encuentro entre el hombre y sus maestros celestes. La idea puede parecer fantástica, pero la arqueología se topa con hechos difíciles de negar.
Los relieves del templo muestran criaturas imposibles, combinaciones de aves, serpientes y humanos. Algunos parecen portar objetos o realizar gestos rituales. Hay incluso quienes ven en sus figuras representaciones simbólicas de constelaciones, codificadas con un conocimiento astronómico que la humanidad solo redescubriría milenios después. ¿De dónde provenía esa sabiduría? Otros sugieren que Göbekli Tepe es el vestigio de una civilización anterior al diluvio universal, una cultura avanzada desaparecida tras un cataclismo global, cuyos sobrevivientes transmitieron fragmentos de su conocimiento a los pueblos que vinieron después. Bajo esa mirada, los constructores del templo serían los últimos herederos de una era perdida, un linaje de sabios que intentaron preservar la memoria de su mundo antes de su desaparición. El propio Klaus Schmidt insinuó que la colina fue rellenada deliberadamente, capa sobre capa, no como un acto de destrucción, sino de preservación, un entierro ritual, como si los constructores supieran que algún día la humanidad necesitaría recordar. ¿Y qué mejor forma de proteger un conocimiento sagrado que escondiéndolo bajo la tierra, sellado en piedra, esperando el momento adecuado para ser revelado? Curiosamente, el año en que comenzó su excavación, 1994, marcó también el inicio de una nueva era tecnológica para la humanidad. Fue el amanecer de Internet, el resurgir de la conexión global. Como si el despertar de Göbekli Tepe y el despertar digital del mundo fueran eventos sincronizados, señales de que algo más grande estaba comenzando a emerger, una nueva conciencia planetaria. Los más audaces ven en Göbekli Tepe una especie de dispositivo energético, diseñado no solo para rituales, sino para canalizar o almacenar energía. Las piedras, alineadas con precisión, habrían funcionado como resonadores naturales, amplificando vibraciones, conectando a los participantes con frecuencias superiores. Era una tecnología espiritual, no mecánica, pero igual de poderosa. La ciencia aún no lo acepta, pero la intuición humana sí lo sabe. Hay lugares en la Tierra donde el tiempo no fluye de la misma manera. Göbekli Tepe es uno de ellos. Tal vez no fue construido para los dioses, sino por los dioses. O quizás por hombres que recordaban haber sido dioses alguna vez. El misterio de quién lo enterró y por qué lo hizo sigue sin respuesta. Pero una cosa es cierta: quien decidió cubrirlo sabía que el olvido sería temporal. Sabía que tarde o temprano el velo de arena se levantaría y la humanidad volvería a escuchar el llamado. Suscríbete si sientes que ese llamado te pertenece, porque quizá no estás escuchando un relato antiguo, sino un eco del pasado que despierta dentro de ti. La herencia del despertar. Cuando uno contempla Göbekli Tepe desde el aire, comprende que no está ante un simple sitio arqueológico. Está ante un mapa del alma humana, un recordatorio tallado en piedra de que nuestra historia no comenzó con el comercio, ni con la guerra, ni con el dominio de la naturaleza, sino con la búsqueda del sentido. Mucho antes de que el hombre construyera imperios, ya miraba el cielo y se preguntaba quién lo había puesto allí. Quizás esa sea la verdadera lección del templo. Recordar que fuimos espirituales antes de ser civilizados. Que el impulso de adorar, de rendir tributo a algo superior, no proviene del miedo, sino del asombro. El mismo asombro que sintieron aquellos primeros humanos al observar las estrellas, al escuchar el viento, al entender que existía un orden más grande que ellos. Göbekli Tepe es, en esencia, el testimonio de ese despertar. El momento en que la humanidad comenzó a verse a sí misma como parte del todo, y sin embargo, el silencio que hoy envuelve sus piedras parece hablarnos de un olvido. Durante milenios, la colina del ombligo estuvo cubierta de polvo y olvido, como si la humanidad misma hubiera querido borrar su memoria.
enterramos el templo y con él enterramos nuestra conexión con lo sagrado. Olvidamos que cada gesto, cada palabra, cada pensamiento podía ser un acto de comunión con el universo. Hoy, cuando la ciencia y la tecnología nos prometen respuestas para todo, Göbekli Tepe se alza como un recordatorio incómodo. Nos dice que hubo un tiempo en que no sabíamos nada y sin embargo lo comprendíamos todo. Nos invita a mirar atrás no con nostalgia, sino con humildad. Porque quizá el conocimiento que hemos perdido no se mide en datos ni en progreso, sino en la profundidad con la que éramos capaces de sentir el misterio de la existencia. Los antiguos talladores de piedra levantaron su templo con un propósito que todavía vibra bajo nuestros pies: recordar quiénes somos. Cada pilar, cada relieve, cada línea tallada con manos anónimas parece susurrar una sola idea: no olvides tu origen. No olvides que el universo no te pertenece, sino que tú perteneces a él, que todo lo visible nace de lo invisible y que lo divino no está en el cielo sino dentro de ti. Muchos estudiosos modernos creen que Göbekli Tepe fue el principio de la religión organizada. Pero otros, los que leen con el alma en lugar de con los ojos, intuyen algo más profundo, que fue el intento del ser humano por materializar su despertar interior. No fue un templo para pedir, sino para recordar. No fue un altar de sacrificios, sino un espejo de conciencia. Por eso, cuando lo enterraron, no lo destruyeron, lo protegieron, como se guarda un fuego sagrado, esperando el momento de volver a encenderlo. Y ahora que ha sido desenterrado, el fuego vuelve a arder. Quizás, no por casualidad, en la misma era en la que la humanidad empieza a buscar nuevamente respuestas espirituales fuera de la religión y dentro de sí misma. El círculo se ha cerrado. El templo ha cumplido su promesa. Mira las piedras de Göbekli Tepe y piensa: si hace más de 12.000 años un grupo de almas anónimas fue capaz de crear algo que desafiara al tiempo, ¿de qué no seremos capaces ahora cuando recordemos quiénes somos realmente? Tal vez el verdadero mensaje de Göbekli Tepe no esté en la piedra, sino en la memoria que despierta dentro de cada uno de nosotros. Porque aunque el templo esté en Turquía, su eco resuena en todas las conciencias que sienten que la historia oficial no cuenta toda la verdad. Y quizás, solo quizás, nosotros somos la generación que debía desenterrarlo. No para admirar su belleza, sino para recordar su enseñanza. Suscríbete si sientes que en algún rincón de tu alma algo antiguo ha comenzado a despertar. Porque cuando la historia y el espíritu se encuentran, el pasado deja de ser pasado y se convierte en memoria viva. Göbekli Tepe no es una ruina, es un llamado, y su voz, tallada en piedra, nos susurra una verdad eterna. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.